Muy bien, estamos en la sección del día domingo. En este día la lección nos presenta lo que es la experiencia del apóstol San Pedro cumpliendo su ministerio en las ciudades de Lidia y Jope. Pedro estaba visitando las comunidades cristianas de esa región. Eran regiones costeras de Judea. Su propósito probablemente era darles instrucción doctrinal, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 42, pero Dios lo usó poderosamente para obrar milagros como los realizados por Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, los versículos 32 al 35 nos da por lo menos una experiencia que tuvo el apóstol Pedro, que esta experiencia es, si no igual, similar a la experiencia de Jesús al sanar a un hombre que estaba paralítico. La Biblia nos dice lo siguiente en Hechos capítulo 9, versículo 32. Dice así: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Esta es la ciudad de la que estamos hablando. Versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Imagínese usted, 8 años en cama, paralítico. Versículo 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Esta es una experiencia gloriosa. La autoridad y el poder que acompañaba al apóstol San Pedro en su ministerio fue poderosa. Esta misma experiencia nos relata Lucas capítulo 5, los versículos 17 al 26, donde Jesucristo hizo un milagro similar. Digo similar porque no fue realmente igual, quizás dentro de las características, pero lo que ocurrió fue igual. ¿Por qué? Porque Pedro le dice a este paralítico: levántate y haz tu cama. En el caso de Jesucristo, dice que él estaba predicando, había mucha gente allí, era tanta la gente que en la casa donde él estaba predicando no podía entrar la gente. En la puerta estaban los fariseos, los saduceos, la multitud de curiosos. Entonces dice el relato bíblico en el libro de Lucas capítulo 5, que unos hombres, al saber que estaba Jesús allí, llevaron a este paralítico, y como no pudieron entrar, entonces lo subieron por el techo, abrieron un agujero en el techo, ¿y qué pasó? Jesucristo lo sanó. Ahora, estos dijeron que Cristo estaba blasfemando. Entonces Cristo le dice: ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué cavilan en su mente? Versículo 23 de capítulo 5 dice que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si ustedes pueden ver, realmente son dos milagros similares. Esto significa realmente que el poder del Espíritu Santo que acompañaba a Jesucristo es el mismo poder que acompañaba al apóstol San Pedro. San Pedro. A pesar de la brevedad del relato del milagro del paralítico en Capernaum, que fue sanado por Jesús, aquí podemos ver la similitud. A los dos se les dice: toma tu lecho y vete a tu casa. Lo más importante fue el impacto de la curación de Eneas. ¿Por qué? Porque luego de comprobar personalmente la realidad del milagro, mucha gente buscó al Señor. Además de esto, en esta día lección nos presenta la experiencia de una resurrección. ¡Wow! Una resurrección. Ustedes tal vez recuerdan que alguna vez Jesucristo iba caminando por las calles de la ciudad. En el transcurso de su caminar, una mujer llena de fe se aproximó al Señor, tocó su manto y fue sanada. Pero resulta que en ese proceso Jesucristo había recibido un llamado de un hombre que tenía necesidad
de que su hija estaba enferma, estaba moribunda. En el proceso resulta que la niña se muere, pero Jesucristo va hacia allá y esta niña fue sanada por Jesús. Mejor dicho, fue resucitada por Jesús. En el caso de Pedro, lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, nos encontramos con esta experiencia. Hechos capítulo 9, de los versículos 36 en adelante, dice esta experiencia, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Oiga bien, esta muchacha estaba siendo velada ya. La situación era grave, había muerto. La gente realmente estaba triste porque esta muchacha cristiana hacía obras de bien, confeccionaba cosas y la daba a los pobres, hacía obras buenas. Esta muchacha realmente hacía cosas hermosas como buena hija de Dios. Ahora, pero vemos aquí algo interesante. Cuando Pedro se da cuenta de lo que estaba pasando, le dijeron lo que estaba pasando con esta muchacha. El versículo 39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Este milagro es similar, si no parecido, a la experiencia de la hija de Jairo. Tabita es un término arameo para Gacela. En griego se dice Dorcas. En otras palabras, cuando él le dijo Tabita, le dijo en arameo el apóstol Pedro. Ella era muy querida por sus obras, era una cristiana que ahora estaba hoy siendo testigo de la resurrección, igual como ocurrió con la hija de Jairo. Siguiendo el ejemplo de Jesús, se arrodilló, oró, después de lo cual llamó a la mujer, Tabita, levántate. Los apóstoles realmente realizaron grandes y maravillosos milagros. Eran actos divinos del poder del Espíritu Santo que les acompañaba. Por medio de la mano de los apóstoles, los milagros de Jesús se realizaron. En otras palabras, los mismos milagros que Jesús hacía, los hacían también los discípulos. Ahora, para nosotros hoy, pareciera cualquier cosa. Algunos quisieran ver milagros, pero ¿saben qué? Hay gente que puede ver milagros y nunca va a ser conmovida. ¿Por qué? Porque su corazón está cegado. Por lo tanto, aquí lo que más importa es la capacidad de entregarse a Dios, para dejarse usar por Dios, para que Dios haga en nosotros, por nosotros y a través de nosotros los grandes milagros. Dice, cuando permitimos plenamente que Dios nos utilice para la causa del Evangelio, pueden ocurrir grandes cosas. Pedro no solo resucitó a Tabita, sino también el milagro llevó a muchas conversiones en Jope. De tal manera, dice el versículo 42, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Por medio de qué? Del testimonio glorioso del ministerio del apóstol San Pedro. Estudiemos la lección en el día lunes y comprendamos que nos enseña en esta día la lección con el tema que es en la casa de Cornelio. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.